Hablemos de la Convención Constitucional que ayer ratificó por 96 votos a favor el quórum de 2/3 para normas constitucionales, desechando la propuesta que buscaba reducir la calificación a 3/5. El Partido Comunista y sectores independientes indicaron que insistirán con un plebiscito dirimente. Esto en los casos en que no se alcance claramente el quórum de 2/3 y que fue aprobado ayer, pero todavía tiene que ser tramitado ¿dónde? En el Congreso, por la modificación constitucional que se ha hecho para permitir esta convención y así eventualmente se implementaría. La presidenta del órgano constituyente, Elisa Loncón, aprobó los 2/3 y se desmarcó de los otros representantes de pueblos originarios. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, pasadas las 11 de la mañana, el día de ayer, el Pleno de la Convención pasaba a pronunciarse sobre una de las normas más controvertidas, desde incluso antes que se instalara el órgano constituyente. Se trata del quórum de los 2/3 para normas constitucionales que van a ser votadas cuando sea el trabajo constituyente de fondo. Este quórum fue definido por parte del Congreso en una reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente, también fue abordado en el Acuerdo por la Paz. Esta calificación equivale a 103 votos favorables y según sus defensores es la mejor vía para alcanzar grandes acuerdos y llegar con un borrador de nueva constitución que aborde todos los sectores. Sin embargo, desde la izquierda habían ingresado, recordemos, una enmienda para reducir este quórum a 3/5, que equivale a 93 votos. De todas formas, decían los autores de esta iniciativa, era un quórum alto, pero la idea era modificar lo establecido en el denominado Acuerdo por la Paz. Pese a que se rechazó la indicación para reducir esta calificación, este quórum, se ratificaron los 2/3. El hecho de que el Pleno decidiera le da más autonomía a la convención, aseguraban ayer desde sectores independientes y también desde el Partido Comunista. Los convencionales de este partido y también de sectores independientes, de escaños reservados, aseguraron que van a respetar lo que determinó el Pleno, pero que van a insistir en una de las ventanas que pretenden abrir respecto a este tema, el plebiscito dirimente. Se trata de una indicación para que cuando no se alcance el quórum de pero sí 3/5, sea la ciudadanía la que dirima. Al respecto se refirió el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, y también el constituyente del pueblo mapuche, Adolfo Milladur. La estrategia no era con una sola vía. Haber desechado los 2/3 hubiese sido lo ideal, pero tenemos los plebiscitos, el plebiscito dirimente. No se aprobaron los 3/5, pero sí que se abrió la puerta para el plebiscito dirimente ante una dificultad de no alcanzar los 2/3. Una ventana que esperamos ya cuando se aprueben las normas de participación, que va a decir esta semana, vamos a dejar a firme esta idea. Pero si bien ayer se estableció una especie de puente para el plebiscito dirimente al reconocerse como concepto en el reglamento general, aún falta lo que va a ocurrir con el reglamento de participación popular. Se tiene que votar una indicación que mandata al Congreso a tramitar una reforma que dé paso al proceso de estas características. El convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, indicó que esa es la única vía para avanzar en esta materia, es decir, que el Congreso tramite el plebiscito dirimente. En tanto, la convencional de Renovación Nacional, Patricia Labra, insistió en la inconstitucionalidad de un plebiscito dirimente. Para poder implementar ese plebiscito, no basta con que lo acordemos nosotros en la convención, sino que tendrá que darse una discusión en el Congreso, respetando nuestra institucionalidad. Necesitan una modificación legal para poder ser implementados, lo que no depende de nosotros, sino que del Congreso. Y nosotros no tenemos facultades para dar órdenes a otros poderes del Estado antes de la vigencia de la nueva Constitución. Claro, algunos convencionales del Partido Comunista, de sectores independientes, han apelado hace algunas semanas a la voluntad política y ponen sus apuestas también en la conformación del próximo Parlamento, del próximo Congreso Nacional y también, por supuesto, del próximo gobierno para que se pueda tramitar un plebiscito dirimente. Volviendo al tema de los 2/3, algunos sectores de izquierda indicaron que fue paradójico que los 2/3 no se hayan ratificado por 2/3. Sin embargo, quienes defienden esta regla argumentaron que se alcanzó una amplia mayoría, 96 votos a favor, es decir, entre los 3/5, que son 93, y 103, que son los 2/3. Entre quienes aprobaron este artículo se encuentra la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y esta explicó que tomar la decisión no fue fácil, enfatizando en que fue una señal para respetar los acuerdos. A uno como presidenta tiene que estar mirando desde arriba, articulando todas estas relaciones.
en esta articulación de todas las relaciones, de repente te demandan cosas que no tienen que ver con la convención. Hemos sido cuidadosos de que la convención siga su camino claro. Esto generó molestia entre sectores de pueblos originarios, pero desde el pueblo mapuche salieron a respaldarla. Así lo hizo la convencional Natividad Yanquileo. Que ella no estaba por bajar el quórum de los 2/3, entonces simplemente siguió haciendo lo que ella estaba convencida. Eso no quiere decir que nosotros, por lo menos desde los diferentes escaños, estemos en contra de esa posición y que la dejamos de manifiesto hoy día con el voto. Bueno, ayer se despachó el reglamento general de la Convención Constitucional y se espera que hoy continúe el pleno de la Convención la votación del reglamento de ética. Dentro de los puntos relevantes está, por ejemplo, el sancionar a quienes fake. También está esta norma que sanciona el negacionismo. Caterina Tomás. Sí, con respecto a los 2/3, yo creo que aquí hay una victoria, pero también podría ser victoria pírrica, en el sentido de que estos 2/3 se mantuvieron no por la norma constitucional, sino por la votación interna. No alcanzó los 2/3, que es lo que explicábamos. Aparte. Claro, pero no era necesario votar los 2/3 porque estaba en la norma constitucional. El hecho de que se haya votado los 2/3 y se haya desechado los 3/5, aunque se mantenga ese quórum, pero se mantiene en virtud de la votación y no de la norma constitucional. Y esto abre la posibilidad de que en el futuro otras situaciones que están reguladas por la norma constitucional sean desechadas en virtud de votaciones de la Convención. Yo creo que este es un paso que dio el Partido Comunista y otros sectores muy, muy importante desde el punto de vista jurídico-conceptual. Lo segundo es que sí se aprobó que cualquier modificación al reglamento tiene que ser por 2/3. Ya no es solamente la aprobación, sino que modificación del reglamento. Lo tercero, la especie de candado, como es que se le llamó. También se aprobaron, como tú decías, los plebiscitos dirimentes. Por lo tanto, los 2/3 ayer también se empequeñecieron, o sea, se restringieron, porque existe una alternativa para saltarse los 2/3 que está en la norma constitucional, que son los plebiscitos dirimentes, y que por lo tanto los 2/3 ayer son unos 2/3, yo diría, bastante deslavados desde ese punto de vista, porque cualquier controversia que haya, cumpliendo con ciertos requisitos que se establecen en el reglamento, que no están en la Constitución, irían a una consulta popular, un plebiscito. Esa es la situación, ¿no es cierto, Daniela? Exacto. Y no olvidemos que esta norma fue aprobada por mayoría simple, que fue una estrategia por parte de la centroizquierda, el Frente Amplio, para dejar hasta acá el debate. Ellos decían, en el fondo, la idea es que ya se aprueben los 2/3 y que hasta acá quede el debate, que se respete la norma constitucional, pero claramente esto abre la puerta a mayores interpretaciones a la Constitución Política de la República. Que se hayan votado los 2/3 ayer fue netamente simbólico, porque si no se aprobaba, de todas formas regía la regla general que está estipulada en la Constitución, pero acá puntualmente se hace este punto político por parte del Partido Comunista. Sobre el tema del plebiscito dirimente, claro, y lo decía ahí el convencional Millabur, es una especie de ventana para modificar los 2/3 en el fondo. ¿Por qué? Porque cuando no se alcance los 2/3 en normas que sean votadas en el trabajo constituyente de fondo, esa norma va a ser sometida a un plebiscito dirimente. Ahora, que se haya aprobado el día de ayer el concepto en el reglamento general y que se apruebe en unos días más en el reglamento de participación popular el hecho del plebiscito dirimente propiamente tal, no significa nada si es que el Congreso no lo tramita, si es que el Congreso no ingresa o algún parlamentario no ingresa un proyecto en esa materia, porque para avanzar en un plebiscito de dirimente se tiene que ingresar una reforma constitucional. En ese sentido, es como una especie de proyecto de resolución, en donde se le pide al Congreso tramitar un proyecto que dé paso al plebiscito dirimente. Es que es bastante complicado esto, ya sacando la discusión política, yendo a lo práctico, lo más pragmático respecto de aprobar plebiscitos dirimentes en un lapso acotado, porque estamos muy por sobre encima del tiempo, eso está claro, en relación a la redacción de la propuesta de una nueva constitución. Tampoco es que estemos pasando por periodos de holguras económicas en donde se puede estar organizando cada cierto tiempo regularmente un plebiscito para dirimir las situaciones, si se entendía además, y varios de estos consultados convencionales, por supuesto, en la jornada de ayer insistían en eso, ¿no? En que ellos están convocados para llegar a esos acuerdos para
dar una propuesta que convenza a la ciudadanía, idealmente el plebiscito de salida lo apruebe y sea duradera además. Entonces, evidentemente, esto también complica el trabajo de los convencionales. Exacto, que sea una propuesta, un borrador de nueva constitución que contemple todos los sectores. Pero claro, vamos a ver qué va a pasar ahora en las próximas semanas, en los próximos meses incluso, con respecto a lo que está estipulado en la Constitución y lo que podría ser modificado. Ahora, se le denomina una especie de candado, una indicación que se aprobó ayer que estipula precisamente lo que decías tú, Tomás, que para modificar normas de votación del reglamento general se necesita un quórum de 2/3 de aprobación. Y en ese sentido, al no alcanzarse los 2/3 para ratificar los 2/3, está muy difícil que existan los 2/3 para eliminar esa norma. Así que, de momento, hasta acá quedaría el debate sobre ese tema, pero los plebiscitos dirimentes ya van a marcar la polémica. Ahora, ayer hubo una reserva de constitucionalidad y, por lo tanto, algunos parlamentarios convencionales del oficialismo dieron la voz de alerta de que podrían recurrir a la Corte Suprema. Recordemos que se puede recurrir a la Corte Suprema en algunos casos en materia del reglamento y, por lo tanto, se abriría una instancia judicial. Por lo tanto, sí, aquí no todo está dicho. No se cierra esa puerta tampoco. No. Ahora, los convencionales de Vamos por Chile están un poco divididos. Yo los observo en la convención, sobre todo con el tema reglamentario, cuando estuvieron viendo la idea de ir a la Corte Suprema a propósito de que se habían votado los reglamentos generales por mayoría simple. Incluso había división de ir a la Corte Suprema en esa instancia. Y recordemos que para ir a la Corte Suprema necesitan firmas, que son 39. Y ellos son 37, están divididos, está un poco difícil. No tiene la firma, por el momento. De momento no, ni siquiera dentro de Vamos por Chile. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela, hasta pronto. Y la Comisión de Gobierno del Senado aprobó por 3 votos contra 2, la comisión es la Comisión de Hacienda, de Gobierno, la idea de legislar un proyecto que permita la renuncia de convencionales y que establece un mecanismo de reemplazo. Esta iniciativa fue ingresada por un grupo de legisladores después de la polémica que generó Rodrigo Rojas Vade, quien reconoció no padecer cáncer. Hace unas semanas el aún constituyente anunció su salida del órgano. Sin embargo, aún no existe una vía para que pueda renunciar formalmente. Actualmente, para que un constituyente pueda renunciar, debe padecer de una enfermedad grave que le impida ejercer su cargo y así además lo califica el Tribunal Constitucional. Otra vía es permanecer fuera del país por 30 días sin el permiso de la convención. Ninguna de estas causales fueron invocadas por Rojas Vade cuando anunció su decisión. Por eso es que la iniciativa busca que los integrantes del órgano constituyente puedan renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional. Sobre el mecanismo de reemplazo, se establece que cuando se trate de independientes, como es precisamente el caso de Rojas Vade, ese puesto lo ocupe la persona del mismo sexo que siga en la votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. El texto agrega que de no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del candidato electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio de un sorteo. El senador independiente Carlos Bianchi dijo que el Congreso buscará dar autonomía a la Convención en relación a estos mecanismos. Lo que hacemos es, no permitir que exista una situación anómala como la que ocurre al día de hoy y cuanto antes se pueda restablecer la participación de los 155 constituyentes. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, fue uno de los votos en contra de la iniciativa. Este es un proyecto que tiene nombre y apellido. En la legislación chilena no hay ningún vacío. Se sabe perfectamente si se reemplaza o no se reemplaza. En el caso del señor Rojas, constituyente, él salió electo con mentiras, con engaños. Por lo tanto, para mí, sus votos no son válidos. Así que no debería ser reemplazado. El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, aseguró que las listas independientes deben tener las mismas condiciones que los partidos políticos, considerando que estos sí pueden llenar el cupo que queda vacante en caso de una renuncia. Una de las razones para hacerlo es precisamente que los convencionales que postularon en listas de independientes quedan en desmedro respecto de los convencionales que postularon en listas de partido.
porque no puede ser reemplazado en todo caso. Entonces por eso que estoy una buena razón para aprobar este texto. La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y fue despachada a la sala del Senado. Ayer también se discutió una serie de enmiendas acerca del reglamento de asignaciones. Fueron aprobadas por 129 votos a favor, 6 en contra y 17 abstenciones. Se aprobó incluir en las 5 unidades tributarias mensuales extras de asignaciones a los constituyentes que integren la mesa directiva y a los coordinadores de las comisiones, como los convencionales que provengan de distritos cuya superficie territorial supere los 30.000 kilómetros cuadrados o comprendan las provincias de Chiloé, Palena, Arica y Parinacota. También se asignó este monto adicional a quienes deban incurrir en gastos por funciones de cuidados. Que se pusieran en discusión causó molestia en sectores de Vamos por Chile, pese a que uno de los que socializó la propuesta fue el RN Roberto Vega. Constanza V de la UDI acusó que no existían normas para que dicha propuesta se pusiera en tabla.